Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Extendida del Ministerio LD. Les saluda su hermano Freddy Silva. Estamos en la lección número 9 para el 29 de febrero, de la contaminación a la purificación. Para esta lección estamos estudiando todo el capítulo 8 del libro de Daniel. Y el versículo de memoria para esta lección lo encontramos en Daniel 8:14 y dice así: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. A manera de introducción, quiero mencionarles que el tema principal de Daniel 8 es el día de la expiación celestial. Por esta razón, los animales simbólicos que representan los imperios mundiales son el carnero y el macho cabrío, dos animales sacrificiales que aparecen en el servicio del santuario hebreo, pero solo el día de la expiación. Recordemos que lo que identifica a la iglesia adventista es el tema del santuario, no es el sábado. Hay muchas otras iglesias guardadoras del sábado. La iglesia adventista basa su interpretación profética usando al santuario. Por eso es que las iglesias no pueden interpretar Apocalipsis, porque están desconectadas de la simbología del santuario, y Apocalipsis está lleno de símbolos del santuario. Muchos creen que el santuario quedó en el desierto, pero eso era nada más una copia del santuario celestial, donde está Cristo intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Eso lo pueden ver en detalle en Hebreos 9, versículos 24 al 28. Así que adentrémonos en el estudio de esta lección. Entre el año 548 a 547 a.C., se le dio al profeta Daniel la visión que se presenta en Daniel 8, que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. Recordemos que los capítulos de Daniel 2, 7 y 8 son paralelos. Hablan de los mismos eventos. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. De ahí la simbología del carnero y el macho cabrío, en esta visión que detallaremos a continuación. El carnero y el macho cabrío. Al igual que en Daniel 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío, también llamado chivo, los cuales están relacionados con el ritual del santuario en el día de la expiación. Todo era símbolo de un juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero los dos se mencionaban juntos solo en el día de la expiación o Yom Kippur. Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos dos animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante de la visión. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, según Daniel 8:4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Dice Daniel 8:4, ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Como explica el ángel, el carnero con dos cuernos representa el imperio medo-persa, y las tres direcciones muy probablemente señalen literalmente las tres conquistas principales de esta potencia mundial: Egipto, Siria y Babilonia. A continuación aparece un macho cabrío con un gran cuerno que representa el imperio griego, bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra significa que avanza rápidamente. Este símbolo refleja la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo alado, pero como lo indica la profecía,
Cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 puntos cardinales. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en el año 323 a.C. a los 33 años, y su reino se divide entre sus 4 generales. Ahora hablemos con detalles de la simbología del carnero. Veamos el siguiente gráfico. Aquí tenemos la visión y aquí tendremos la interpretación. El carnero tenía 2 cuernos. Esto significa los reyes de Media y de Persia. Uno más alto que el otro, aunque comenzó a crecer después. Eso significa que Persia surgió después, pero se hizo más fuerte que Media. Acometía contra el poniente, el norte y el sur. Esto significa que se desplazó hacia el oeste en sus conquistas. Babilonia hacia el oeste, Asia Menor hacia el norte y Egipto hacia el sur. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso significa que nadie pudo resistirse a su avance. Veamos ahora el macho cabrío. Un macho cabrío se interpreta al rey de Grecia. Venía del lado del poniente, lo que significa que surge de Europa, el oeste visto desde Jerusalén. Dice sin tocar el suelo, lo que significa que conquistó la tierra a gran velocidad. Un cuerno bien visible entre sus ojos, lo que significa el primer rey que conquista, que es Alejandro Magno. Derribó al carnero. Eso significa que conquistó todo el territorio de Medo y Persia. El mensaje que podemos sacar de lo anterior es que la palabra de Dios se ha cumplido y lo que falta también se cumplirá. Hablemos ahora sobre el surgimiento del cuerno pequeño. Eso lo podemos ver en Daniel 8, del 8 al 12, donde dice que después de describir los 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno o poder proviene de uno de los 4 cuernos, que como vimos representan a los 4 generales de Alejandro, o de uno de los 4 vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original indica que este cuerno pequeño proviene de uno de los 4 vientos. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma. Mucho cuidado a nuestros hermanos evangélicos, porque a este punto las interpretaciones evangélicas no se enfocan en Roma, se enfocan en Antíoco Epífanes, porque interpretan de que este rey altivo sale de uno de los cuernos y no de los 4 vientos. Y eso le encanta que piense a la iglesia romana. En la descripción de este video le dejaré un enlace de por qué Antíoco Epífanes no puede ser el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Roma pagana es la Roma de los Césares, la Roma de los emperadores, donde existían muchos dioses. Y la otra etapa que sigue es la Roma papal, y se autonombra representante de Dios en la tierra. Daniel vio en visión a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, según Daniel 8:9. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. Ya lo veremos con más detalle más adelante. Ahora vamos a comparar estos 2 cuernos del capítulo 7 y 8 del libro de Daniel para que vean la similitud. Como vemos en ambos capítulos, los 2 cuernos son pequeños al inicio. Luego se hacen grandes, se vuelven perseguidores,
son blasfemos, atacan al pueblo de Dios, tienen tiempo profético, o sea, están limitados, llegan hasta el fin y son destruidos por Dios. La expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que en Daniel 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Hablemos ahora acerca del ataque al santuario. Nos vamos a enfocar en este momento en Daniel 8, del 10 al 12. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? En Daniel 8:10, el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llamaba huestes, ejércitos del Señor. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios, cuya ciudadanía está en los cielos. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías príncipe, Miguel vuestro príncipe y Miguel el gran príncipe. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. En Daniel 8:11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo. Como dice Daniel 8:12, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Jesús afirma que Él es la verdad y también señala a la palabra de Dios como la verdad. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma suprema de fe. Muy bien, sé que son muchos conceptos hasta el momento, por eso debemos de hacer una pausa para hacer un resumen del cuerno pequeño y la siguiente imagen nos ayudará. A la izquierda tendremos la visión y a la derecha tendremos la interpretación. Dice la visión que de uno de los vientos salió un cuerno pequeño. Esto significa que al fin del reinado de estos surge el nuevo rey. La visión dice que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Roma se expande hacia Egipto, hacia Grecia y hacia Palestina. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Eso significa que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice que contra el príncipe de los ejércitos se irguió y por él fue quitado el continuo sacrificio. Eso significa que mandó a crucificar a Cristo, lo que era la Roma imperial, y como Roma papal sustituyó el sacrificio de Cristo por el de los sacerdotes humanos. En la visión, el lugar de su santuario fue echado por tierra,
Eso significa que el templo físico fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo, que también fue profetizado por el Cristo mismo. El celestial sustituido por la misa. En la visión dice que echó por tierra la verdad. Eso significa que en su fase papal, Roma destruyó la verdad y le acompañó el éxito. Hablemos ahora sobre la purificación del santuario. Eso está basado en Daniel 8:14 y aquí surge otra pregunta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje debemos de tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo de su contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que, en cierto sentido, los pecados se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él. Se lo denomina el día de la expiación y tiene lugar una vez al año según Levíticos 16. Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué el santuario celestial, el que está en los cielos, necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario descrita en Daniel 8:14 es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. Pero mucho ojo con esto, mis hermanos, porque para eso debemos de confesar nuestros pecados y hacer cambios en nuestras vidas. Cuando confesamos nuestros pecados, estos son perdonados según 1 Juan 1:9. Dios ya no los tiene en cuenta, según Miqueas 7:19. Por esa razón podemos estar seguros en todo momento de ese perdón. No obstante, el registro de nuestros pecados no es eliminado hasta el momento en el que nuestra vida sea juzgada, durante el proceso de la purificación del santuario celestial. Esto es según Levíticos 16:30. Gracias al sacrificio y a la intercesión de Jesús podemos ser declarados justos en el juicio. Recuerda, según Daniel 7, 26 al 27, la razón del juicio es entregar el reino a los santos. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 416 lo siguiente: así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Sigue diciendo, y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial
debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Amén. Gloria a Dios por su Hijo amado y su preciosa sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Seamos agradecidos, hermanos, con Él. Entreguemos nuestras vidas a Cristo, cambiando nuestro carácter. Tengamos cuidado de no caer en la trampa del enemigo que no permitió ver a Cristo a los fariseos, porque estaban más preocupados por los símbolos del santuario, estaban más preocupados por las sombras del santuario que por aquel que debía de venir para cumplir todas las cosas. Cuando Cristo vino, los fariseos no lo aceptaron, porque para aceptarlo tenían que hacer un cambio total en sus vidas, dejar las tradiciones a las cuales se aferraban. Se inclinaban más hacia la ley que hacia el objetivo de la ley, el propósito, el fin, que es Cristo nuestro Redentor. Veamos ahora acerca del calendario profético. Eso lo podemos ver en Daniel 8:13. Después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguidos de las acciones del cuerno pequeño y el daño causado por este, la visión se transforma en una pregunta. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de este periodo profético, no a su duración. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? El otro ser celestial respondió, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Como ya se ha señalado, este periodo es mucho más largo porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a lo largo del periodo del Imperio Griego y la Roma pagana y luego la papal. Son muchos siglos. Según el método de interpretación historicista, este período profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un período de 2300 años. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este período, con el que, por supuesto, se podría establecer el final. Pero Daniel 9 ofrece esa información crucial y lo veremos en el próximo video con la lección 10, así que no te lo pierdas. Si deseas el video anterior sobre la lección 8, escríbeme al siguiente Messenger. Este video ha sido gracias al apoyo hacia este ministerio de parte de los siguientes hermanos: Mario Carías de Estados Unidos, Ricky Rosado de México, Beatriz Eskenazi de Estados Unidos, Luz Marcela de Argentina, Julio Rodríguez desde España. Muchas gracias, y a todas las personas que oran por este ministerio. Seguimos adelante con la ayuda de Dios. Maranata.